En este ejercicio nos piden resolver una ecuación que contiene factoriales. Y el ejercicio en cuestión dice factorial de x más 1 menos el factorial de x debe ser igual a 600. O sea, calcular el valor de la variable x que cumpla que el factorial de x más 1, si le restamos el factorial de x, esto nos dé 600. Vamos entonces a resolver este ejercicio aplicando los conocimientos que tenemos de factorial. En la página existen ya bastantes ejercicios sobre factoriales y ecuaciones factoriales. Les recomiendo que si están interesados en este tema, vayan a la página, busquen ecuaciones factoriales, donde están los factoriales, y van a ver el tipo de ejercicios con cierto grado de complejidad. Volviendo al ejercicio en cuestión, tenemos lo siguiente. Tenemos el factorial de x más 1 y el factorial de x. Aquí hay algo común. Siempre en los ejercicios hay que ver qué es la relación o cuál es la relación que se establece entre los elementos. X más 1 es el siguiente de x, quiere decir, el factorial de x más 1 es el siguiente del factorial de x. Y sabemos entonces que cuando usted tiene el factorial, digamos, de un cierto valor x, el factorial de un número, el factorial del número, por definición, es el número por el factorial del anterior. Y también se puede escribir el factorial de un número como el número por la anterior, que sería x menos 1, por la anterior, que sería x menos 2, y así sucesivamente multiplicados, descendiendo hasta la unidad. Estos elementos los tenemos de definición de factorial. Existen unas propiedades que vamos a ver aquí que podemos utilizar. Tengo factorial de x y factorial de x más 1. La pregunta, ¿cuál de los dos es mayor? Bueno, factorial de x más 1 es mayor que factorial de x. Vamos entonces a llevar el mayor al menor. Este ejercicio vamos a resolverlo de dos formas diferentes, para que tengan dos vías para poder comparar y determinen cuál es más fácil y además obtengan un poco de recursos y herramientas para resolver este tipo de ecuaciones que contiene factorial. Entonces, el factorial de x más 1 lo puedo escribir en el número que es x más 1 por el factorial del anterior. Y el factorial anterior a x más 1 es factorial de x. O sea, x más 1 factorial es x más 1 por el factorial del anterior, que sería x. Y esta expresión vamos a restar entonces el factorial de x. Y esto sigue siendo igual a 600. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, lo hemos hecho para obtener un término que tenga igual característica, o sea, que sea común. En este caso, haciendo esta definición, repetimos el factorial de x, y entonces hay un término común. Y cuando hay un término común en una suma o una diferencia, se puede factorizar. Puedo sacar entonces factor común, el factorial de x, que multiplica x más 1 por el factorial de x entre el factorial de x, me daría a x más 1. Vamos a escribir aquí un corchete, menos, y factorial de x entre el factorial de x me daría a 1. Esto igual a 600. Esto me quedaría factorial de x por, aquí podría cancelar el 1 por menos 1 y me daría x igual a 600. Y obtengo esta ecuación que tiene una característica. Fíjense que es el factorial de un número, que es x, por el propio número que me dé 600. Y vamos a ver si encontramos algún valor que cumpla la condición de que su factorial por él mismo, por el número, sin factorial, me dé 600. Para esto vamos a recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a recordar el factorial, por ejemplo, de 0, sabemos que es igual a 1. El factorial de 1, que lo conocemos también en estas expresiones, el factorial de 1 es igual a 1. El factorial de 2 sería 2 por 1, que me daría 2. El factorial de 3 sería 3 por 2, que me daría 6. El factorial de 4 sería 6 por 4, sería 24. El factorial de 5 sería 5 por 24, daría 120. El factorial de 6 sería 6 por 120, daría 720. Vamos a llegar hasta ahí. ¿Por qué razón? Porque el número que tengo aquí es 600. Y ya aquí, con factorial de 6,
paso por encima de 600. Es decir, que la respuesta tendría que estar entre 0 y 5. ¿Por qué razón? Porque ya no puede ser factorial de 6 porque daría 700. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense esta característica que tiene este ejercicio. La pregunta: ¿existe algún producto de un número por su factorial que me dé 600? Vamos a comenzar por 5. Si yo escribo factorial de 5 por el propio número, esto nos da 600. ¿Quién es el factorial de 5? Factorial de 5 sería 120. Esto me quedaría 120 multiplicado por 5. Y esto me daría 600. Por lo tanto, la x tiene que ser 5. Porque factorial de 5 es 120 por el mismo 5 daría 600. Y hemos calculado el valor de la variable x en este ejercicio y hemos resuelto el ejercicio. Vamos a hacerlo de otra forma diferente. O sea, viendo otra posibilidad. Aquí tengo una sustracción de dos factoriales, pero recuerden que son factoriales consecutivos. X más 1 factorial y factorial de x. Y esa diferencia va a ser igual a 600. La pregunta: ¿podemos escribir ese número 600? Esta sería mi segunda posibilidad para hacerlo. Menos el factorial de x. Este 600 lo puedo escribir como una diferencia de dos factoriales. Vamos a ver. Recuerden que no puede ser factorial de 6 porque daría 720. Pero sí como una diferencia. Si a 720 yo le resto 120, esta diferencia precisamente da 600. 720 menos 120 da 600. Quiere decir, yo puedo escribirlo como 720 menos 120. Pero, ¿quién es el valor de 720? Este 90 es más que el factorial de 6. Y 120 es el factorial de 5. Y me queda esta expresión, esta forma, descomponiendo el 600 en 720 menos 120. Y entonces me quedaría que el factorial de x más 1 menos el factorial de x es igual a 6 menos 5. La pregunta: x más 1 es el siguiente de x y 6 es el siguiente de 5. Entonces debe cumplirse que x más 1 factorial sea igual a factorial de 6 y que el factorial de x sea igual a factorial de 5. O sea, que este sea igual a este. Luego estoy viendo color. Que esta expresión, que es factorial de x más 1, sea el factorial de 6 y que el factorial de x sea igual al factorial de 5, ya que ambos se están restando. Si dos diferencias son, en este caso, iguales y son números consecutivos, el primero igual al primero y el segundo igual al segundo. Y aquí me quedaría, si el factorial de x más 1 es igual a 6, entonces x más 1 tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, x sería, paso el 1 restando, y x daría 5. Y aquí, si el factorial de x es el factorial de 5, coinciden las bases y x también vale 5. Entonces vemos aquí que por similitud se cumple la condición y x vale 5. Y hemos calculado entonces los valores para resolver esta ecuación factorial por dos vías diferentes con dos tipos de argumentos diferentes. Si usted coloca aquí el valor de la x, que es 5, sería 5 más 1 haría 6. Factorial de 6, ¿quién es? 720. Menos, aquí pondríamos 5 de nuevo. Factorial de 5 sería 120 y me quedaría esta expresión que está aquí. 720 menos 120 y me daría 600. Espero le haya gustado el ejercicio, le sirva para sus estudios. Like y suscríbase.